Estudio Bíblico Pastoral con el Pastor Juan Kim, Pastor Principal de Misión Buenas Nuevas Chile y Director de la Escuela de Teología Buenas Nuevas Chile. Estudio de Segunda de Tesalonicenses. El día de hoy vamos a leer Segunda de Tesalonicenses capítulo 2, del versículo 1 hasta 17, leo. Pero con respeto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pero nosotros debemos dar siempre gracia a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones,
y os confirme en toda buena palabra y obra. Hasta el versículo 17 he leído. Nosotros estamos aprendiendo muchos libros, desde Romanos, Gálatas, Efesios, Colosenses, Filipenses y también Primera de Tesalonicenses. Ahora estamos llegando a Segunda de Tesalonicenses. Este libro, Tesalonicenses, es poco diferente que otros libros. Porque, por ejemplo, ¿no? Estaba hablando el libro de Romanos acerca de evangelio. El evangelio no es que como simple que Jesucristo nos salvó, sino que estaba hablando desde Romanos capítulo 1 acerca de el evangelio, que se revela la justicia de Dios. Porque entre los evangelios, si no se revela la justicia de Dios, entonces, ¿qué es lo que se revela? Es decir, que si una persona dice que yo voy a predicar el evangelio, pero está obligando a la gente que cumpla mandamiento de Dios para que reciban la salvación. Entonces, no es el evangelio bíblico. Porque el evangelio bíblico sí o sí tiene que revelarse la justicia de Dios. También Romanos capítulo 1, el versículo 17, como dice, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿quién puede vivir por la fe? ¿El pecador o el justo? El justo vivirá por la fe. Antes de hablar de esta palabra, había puesto un vocabulario como dice, más. El justo vivirá por la fe. Significa que solamente justo puede tener la fe para vivir por fe. Pero muchos pastores no están tocando el tema que cómo puede ser justo la gente. Porque mucha gente no quiere tocar el tema de eso. Mucha gente está hablando sobre la salvación, pero no sabe qué es la salvación. La salvación es que debe ser renacido, debe ser justificado, debe ser adoptado hijo de Dios. Entonces, siendo pecador, y la gente que no puede cumplir mandamiento de Dios, siempre está derrumbando mandamiento de Dios, tales personas, ¿cómo puede ser justificado delante de Dios? ¿Hay manera? ¿Hay explicación? Si tuviera el evangelio verdadero, puede explicar cómo puede ser justificado delante de Dios. No por la obra, sino de la gracia del Señor. Por eso, entre todos los pastores tienen que aprender cómo puede explicar el evangelio como bíblico. Por eso, Romanos estaba hablando sobre el tema del pecado. Entonces, Romanos capítulo 1 estaba tocando el tema, ¿no? El pecado de los gentiles, los que no conocen a Dios. Imagínense, ¿no? Desde nacimiento hasta morir, nunca había leído la Biblia, nunca había escuchado la predicación de un pastor. Tales personas no saben muy bien sobre el mandamiento de Dios, la ley de Dios. Ellos, ¿cómo conocerán el pecado? ¿Cómo conocerán el Creador? Pero según la palabra de Dios dice que Dios había dado entendimiento, conocimiento por medio de creación. A través de la creación Dios está manifestando su deidad y poder eterno. Por eso cada día nosotros podemos ver levantando el sol. Entonces, ¿quién está dominando el sol?
También la noche, ¿quién domina la luna? ¿Y cómo funciona sobre 4 estaciones del año? También cómo puede llegar el tiempo de cosechar, cómo puede llegar lluvia, viento y también lo que nosotros estamos respirando. Por medio de oxígeno nosotros podemos mantener la vida. Significa que la gente no si puede escudriñar a nuestro Dios que está escondido en el universo. Se puede conocerlo, se puede hallarlo, así dice. También Romanos capítulo 2 estaba hablando sobre el pecado de los judíos. Entre los judíos que estaban teniendo orgullo, por tener orgullo de tener por medio de mandamiento de Dios y también por tener antepasado Abraham. Pero entre los judíos no estaban cumpliendo mandamiento de Dios, sino que ellos estaban quebrantando, cometiendo, como igual que los gentiles. Por eso Romanos capítulo 3 estaba diciendo que entre todos los judíos y los gentiles son iguales, que están bajo la ley. Por eso Romanos capítulo 3, el versículo 10 dice que no hay justo ni aún uno. Pero como dice Romanos capítulo 3, el versículo 23, están destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo, todos los hombres del mundo habían cometido. Están destituidos de la gloria de Dios. Pero el versículo 24, Romanos capítulo 3, ¿cómo dice? Justificado gratuitamente mediante la redención que está en Cristo Jesús. Entonces, nosotros, ¿en dónde estamos enfocando? Tenemos que ver la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es que la obra de nuestro Señor Jesucristo, que hizo la redención eterna por su sangre, derramando toda la sangre, no solamente Él murió en la cruz, sino también Él entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, que está apareciendo en Hebreos capítulo 9, el versículo 11 y 12. Ni de la sangre de cabrito, ni vaca, sino su propia sangre entró en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Por esa razón, Hebreos capítulo 10, el versículo 10 dice que por esa voluntad somos santificados mediante la sangre de nuestro Señor Jesucristo, una vez para siempre. También Hebreos capítulo 10, el versículo 14, como dice, por una sola ofrenda hizo perfectos a los santificados, una sola vez para siempre. Nuestro Señor Jesucristo no solamente murió simplemente. Jesucristo no solamente limpió el pecado pasado. Jesucristo no solamente limpió el pecado original de Adán, sino también una sola vez para siempre el pecado del mundo, para que nosotros fuéramos justificados, santificados y perfeccionados por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, la salvación viene por la fe, por aceptar el nuevo pacto. Mucha gente puede tocar el tema de nuevo pacto, pero está relacionado mandamiento de Dios. Imagínense, mandamiento de Dios es antiguo pacto. Por medio de Moisés, Dios nos dio para que cumpliéramos, pero nadie podía cumplir, por eso nadie permanecía en el pacto antiguo. Por causa de eso, Dios tenía que renovar, cambiar. Por eso nos envió su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Un día Él recibió bautismo. Ya nosotros hemos escuchado la predicación del pastor Subán.
Como decía, Juan el Bautista era descendiente de Aarón. Por la ley es último sacerdote. Él tenía que trabajar en el templo de Jerusalén. Pero en vez de quedarse en el templo de Jerusalén, él estaba gritando en el desierto cerca del río Jordán. Arrepentíos. ¿De qué tenía que arrepentir? ¿De dónde? Mucha gente está interpretando el arrepentimiento, es decir, que ya ayer había cometido, quebrantado mandamiento de Dios, ahora tiene que pedir perdón, llorando, teniendo y gran dolor de corazón y pidiendo perdón. Entonces, imagínense, ¿no? Cada uno de nosotros también hemos practicado eso. Si una vez había orado al Señor, entonces debería terminar, debería creer que había perdonado todos sus pecados, pero nunca había llegado en su corazón por esta oración, nunca había llegado a sentir que ya yo soy justificado, santificado, perfeccionado. ¿Por qué? Aunque puede orar al Señor, perdóneme mis pecados, pero nunca había escuchado que Dios había perdonado a todos. Por eso se queda duda. Me parece que Dios no escucha el tema de este pecado. Yo he cometido este pecado hace 10 años, 20 años. Creo que no solucionó. Entonces, está acumulando en su corazón por falta de escuchar el evangelio bíblico. No por la oración se termina su condenación, sino que por aceptar el evangelio verdadero a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo, cuando encontró a Juan el Bautista para recibir el bautismo, ¿cómo dijo? Así conviene que cumplamos toda justicia. Juan el Bautista debería darle bautismo. También Jesucristo tenía que ser bautizado en el río Jordán para que cumpliera toda justicia. ¿Cómo puede cumplir toda justicia? Para quitar el pecado del mundo. Jesucristo quitando el pecado del mundo, muriéndose en la cruz, derramando toda la sangre. Después de resucitar, Dios va a tener razón para avisar a cada uno de nosotros. Dice que ustedes ya no tienen pecado. ¿Por qué? Mi Hijo amado había cancelado una sola vez para siempre todos sus pecados. Por esa razón, San Juan capítulo 1, el versículo 29 dice que he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mucha gente, ¿no?, están escuchando esta palabra, están recordando, memorizando este versículo. San Juan capítulo 1, el versículo 29. Al siguiente día Juan el Bautista, que vio a Jesucristo que venía a él, dice que es aquel Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, pero en su corazón no llega como lo que está escrito. No quitó todos sus pecados, sino que está pensando que habría quitado solamente el pecado que había cometido hasta ayer. Hasta ayer. Según su cálculo está mezclando. Entonces, la sangre de nuestro Señor Jesucristo no es necesario recibir de acuerdo de nuestro sentido. Me han dicho que mientras tanto que Jesucristo quitando el pecado del mundo fue crucificado, eso es 100% de su deseo, su plan. Eso es la voluntad de nuestro Dios. A través de la voluntad de nuestro Dios había terminado todos nuestros pecados. Eso es buena noticia. ¿Cuál es la buena noticia? El Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Sus pecados fueron perdonados una sola vez para siempre en la cruz.
por la resurrección de Jesucristo, ya usted no tiene pecado. Si cree, por la fe será salvo. Si no cree, será condenado porque no cree. Por eso nosotros podemos comparar esta palabra como lo que estoy explicando. ¿Quién se va al infierno? ¿Quién va a recibir el castigo eterno? Alguien piensa que el que comete bastante. No es así. Veamos. El versículo 8. Y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con él el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. ¿Saben qué? Ahora, apóstol Pablo estaba hablando sobre el tiempo postrero, es decir, que el tiempo de venida de nuestro Señor Jesucristo por segunda vez al mundo, va a surgir estas cosas. ¿Qué es lo que tiene que surgir en el mundo? De primero tenía que tener independización del país Israel. Y luego tenía que establecer el templo de Dios en Jerusalén. Esa es una promesa. Por eso había independizado el país Israel. Creo que 14 de mayo de 1946, si no me equivoco. En aquel entonces ya estaba iniciando nuevamente Israel, pero falta cumplir una cosa. Todavía no ha levantado el templo de Dios en Jerusalén. Por eso, comparando de esta palabra, ¿no? Así está diciendo un hombre que va a levantar, dice que yo soy Dios. ¿Cómo va a decir? Yo soy Dios. El versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Significa que siendo un hombre que tenía gran capacidad, como tipo anticristo, ¿no? Y luego va a sentarse y luego dice, yo soy Dios. Sí o sí va a surgir estas cosas. Por esa razón todavía no ha llegado, porque todavía no ha levantado el templo de Jerusalén. Pero en aquel entonces, ese hombre va a recibir gran poder de Satanás, dice. Nosotros tenemos que reconocer que Satanás tiene gran poder, aunque Dios tiene más poder que Satanás. Pero comparando de nuestra capacidad, Satanás es poderoso. Con su poder va a engañar a los hombres. Por eso dice el versículo 9, inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder. Dice, número 1, con gran poder. ¿De qué? De Satanás. Y señales. Ser humano está siendo estafados, engañados fácilmente. No sé muy bien, en Sudamérica funciona, ¿no? Como llamado de teléfono y falso para estafarlo, ¿no? En Corea del Sur hasta ahora está surgiendo. Estaba llamando una persona, ¿no? Oh, señor, yo soy fiscal. Oh, señor, ¿cómo está? Sí, estoy llamando que
ahora estoy recibiendo demanda del banco. Dice que de su cuenta había trasladado o transferido a la cuenta de otra persona. Tiene que averiguar. ¿Eh? ¿Quién dice que ya transferido de mi dinero? No. Ahora estoy controlando, porque tiene que observar ya. Y me parece que un estafador quiere engañar, por eso estaba recibiendo la información de su tarjeta de crédito. Entonces, no para ser engañado, tiene que escuchar mi palabra. Sí, Señor, ¿cómo tengo que hacer? Ya, ahora tiene que irse al banco. Sí, luego tiene que retirar efectivo todo lo que tiene. Y luego tiene que llevar su dinero efectivo en refrigerador. No tiene que guardar a otro lado. Sí o sí tiene que guardar en el refrigerador. ¿Está bien? Sí, Señor. Entonces, siendo anciano y estaba teniendo miedo y se fue al banco y retirando $100,000 ya, en bolsa, llevando a su casa, y ese dinero guardando en el refrigerador. Y luego llama otra vez. Señor, ahora estoy llamando de policía, entonces puede venir a nuestra oficina de policía porque está llamando a alguien que estaba estafando. Entonces, para apoyar sobre investigación, por favor, venga. Mientras tanto que él se va, ¿a dónde? A la oficina de policía. Entonces, estafador ingresa en la casa. ¿Dónde está dinero? En el refrigerador. En el refrigerador tiene que poner y gaseosa y frutas o algo, pero al abrir en el refrigerador ya está lleno de dinero. Llevando, sí, desapareció. Cada momento estaba anunciando a los ancianos, a los jóvenes. Hay estafador que está llamando por teléfono, dice que nosotros estamos en investigación de área de bancaria o algo fiscal. No tiene que obedecer. Así estaba anunciando, ¿no? Pero personalmente cuando fue llamado por fiscal, de repente llega miedo. Y luego su mente está congelada y luego obedece automáticamente, como si fuera que robot. Por eso 1,000,000 de personas están perdiendo dinero. La verdad que en Sudamérica funciona así, en Chile también, ¿no? Intenta, porque no solamente existe Satanás, sino también corriente de mente de estafador en el mundo está funcionando. Entonces, Satanás, ¿cómo nos engaña? Mire, el versículo 9, ¿no? Con gran poder y señales. Señal, ¿qué significa? Si alguien curra la enfermedad, de repente sin duda va a creer. Eso es milagro de Dios. Amén. Por eso mucha gente, ¿no?, quería sentir algo sentido, calor. De púlpito alguien sopla, fuego. En aquel entonces todo se desmaya. No confía en estas cosas. Se desmaya y luego sale espuma de su boca. Jesucristo, mientras tanto que estaba viviendo, mientras tanto que rechazó afuera de demonio, en aquel entonces se cayó alguien. Así decía. Mucha gente está anhelando de ver señales. No estoy diciendo que toda la curación de Dios es como falso.
No es así, sino que hay muchos que están enfocando solamente fuego, solamente prosperidad, solamente señales, solamente curación. La iglesia tiene responsabilidad número uno, salvar alma. Salvar el alma. ¿Cómo puede salvar? Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Como lo que había dicho, ¿no? Romanos capítulo 1, el versículo 17, ¿cómo dice? En el Evangelio se revela la justicia de Dios, por fe y para fe. Mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿cómo puede ser justo siendo pecador? El que había nacido con el pecado, tal persona, ¿cómo puede ser justo? Ese es el tema principal. Por eso, usted tiene que escuchar la predicación de Pastor Roxobal desde número 1 hasta 9, toda la sección. Él nunca había fallado sobre perdón eterno. Por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, nosotros fuimos justificados, santificados y perfeccionados. Esta palabra está repitiendo, aunque él tenía mucho, como dice, testimonio de lo que había curado, salvado. ¿Es cierto, no? Muchos pastores habían recibido la vida. Por ejemplo, un misionero de Filipinas, como dice Pastor Nam Kyung-hyun, él había tenido enfermedad de dengue. Dengue es muy grave, ¿no? Pero llamando por teléfono, todos los doctores decían que este hombre en esta tarde va a morir. Pero como decía, a su esposa misionera estaba atendiendo llamado de teléfono de Pastor Roxobal. Pastor Roxobal le dijo a ella, hermana, tiene que avisar a su marido que él lo envió al misionero Nam Kyung-hyun a Filipinas. Yo no envié. La misión no. Dios mismo lo envió a Filipinas, por eso Dios tiene plan. Dios, hasta que Él lleve al cielo, todavía no va a morir. No tiene que aceptar la palabra de los médicos, sino que va a vivir. Escuchando esta palabra, ¿no? El pastor Nam Kyung-hyun, yo conozco muy bien a él, porque cuando yo estaba pastoreando en Busan, nosotros estábamos pastoreando juntos en misma zona de Busan. Él nos testificó, dice que ya estaba cerrado su ojo, ya estaba hinchado todo su cuerpo, ya estaba a punto de morir. Él podía sentir que ahora ya yo tengo que regresar a la casa de Dios, pero solamente estaba abierto su oído, estaba escuchando la llamada de Pastor Oxupak por teléfono, ¿no? Estaba diciendo que va a revivir, no va a morir. Desde en aquel día recuperó poco a poco, ya palpitando de corazón y circulando la sangre, y se curó durante como un día, 2 días, y podía regresar a su casa. Y entre una semana él había sido como expositor del seminario bíblico. Pero Pastor Oxubán no está poniendo el tema principal como curación. Número 1, el perdón eterno. ¿Por qué? Dios
estaba preparando su Hijo amado para que cargara el pecado del mundo, para que muriera en la cruz, para que derramara toda la sangre. Por su sangre, Jesucristo iba a salvar a todos los hombres mundo. Por eso, entre todos los pastores, en vez de hacer algo milagro, ¿no?, tiene que enfocar el perdón eterno y nuevo nacimiento. ¿Cómo puede recibir la salvación? Por creer en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Eso es el tema principal de la vida de creencia. Y luego vamos a ver el versículo 10, como dice: y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. ¿Cómo dice? ¿A quién engaña? A los que se pierden, a los que se van al infierno. Satanás ataca a los hombres, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvo. ¿Cómo dice? Para ser salvo, sí o sí tiene que recibir gran amor de Dios. ¿Es cierto o no? Ustedes podrán tener experiencia, ¿no?, y explicando el evangelio varias veces a algunas personas conocidos, después de conocer el evangelio. ¿Cómo dicen? ¿Aceptan fácilmente? No. Mucha gente dice, la verdad que está escrito en la Biblia, pero nosotros somos pecadores. Está contra la palabra de Dios, pero no se siente. ¿Por qué? Esa es la respuesta. ¿Por qué? Todavía no ha recibido el amor de la verdad para ser salvo. ¿Quién puede recibir la salvación? El que recibe gran amor de Dios. ¿Quién conoce el evangelio bíblico? El que recibió gran amor de Dios. Veamos el versículo 11. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Ustedes se puede investigar en otra Biblia o en otro libro de la Biblia como parecido a esta palabra. ¿Cómo dice? Dios envía un poder engañoso al mundo para que, ¿cómo dice? Para que crean la mentira. Dios mío. La gente puede pensar que Dios nos envió solamente Jesucristo, Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor para que recibiéramos la salvación. Pero, ¿escucharon esta palabra? Dios envía el poder de engañoso al mundo para que crean en la mentira, dice. Wow. ¿Cómo? ¿Cómo Dios trabaja para que crean en la mentira? ¿Mentira? No, Dios nos envía el poderoso para que crean el evangelio. Sí, la verdad que Dios nos envió el Espíritu Santo del Señor para que creamos el evangelio verdadero. Pero, ¿cómo dice? El versículo 11, Dios también envía el poder engañoso para que crean la mentira. Por mucha gente están creyendo en la mentira. ¿Qué es mentira? Aunque Jesucristo murió por nosotros, pero somos pecadores. Aunque Jesucristo murió por el pecado de nosotros, pero solamente Él murió con el pecado original. ¿Cuál era mentira? Jesucristo murió por nosotros, pero nosotros todavía tenemos pecados. Para que no sea salvo, para que no comprenda la verdad. ¿Quién está trabajando? El poderoso Satanás. Dios, ¿por qué envía el poder engañoso a la gente? ¿Por qué? Porque Dios le amó de primero. Por eso envió a su Hijo amado. Le cargó el pecado de él todo.
y sacrificó, murió. Dios le avisó a través de los siervos de Dios: usted no tiene pecado, ¿entiende? No, yo soy pecador. ¿Qué es lo que está creyendo? ¿Está creyendo en la verdad o está creyendo en la mentira? Está creyendo en la mentira. ¿Qué es mentira? Jesucristo murió en la cruz, pero yo soy pecador. Jesucristo murió, pero solamente con el pecado original. Jesucristo murió en la cruz, pero todavía no limpió mis pecados. Jesucristo murió en la cruz, pero solamente Él quitó el pecado pasado. Con toda la manera para no aceptar la verdad. Con toda la manera quiere rechazar el evangelio. Y luego dice que yo soy pecador. Yo soy pecador. El versículo 12, ¿cómo dice? A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Injusticia significa que mucha gente le gusta aceptar la mentira. Mucha gente le gusta injusticia. Nosotros deberíamos levantarnos. En el mundo todavía muchos que están siendo condenados. Muchos que todavía no conocen la redención eterna. Muchos que están conociendo sobre mentira. Según mi caso, durante 10 años, desde joven hasta que tuviera 24 años, como desde 14 años hasta 24 años, yo estaba creyendo en la mentira. Como decía, los pastores me enseñaron: Jesucristo murió en la cruz, amén. Pero Jesucristo murió con el pecado original de Adán. Nosotros somos pecadores. ¿Por qué? Cada día estamos cometiendo. Pero nosotros no tenemos que cometer. Tenemos que guardar el mandamiento. Y luego tenemos que pedir perdón cada día, cada momento, cada. Yo estaba repitiendo, yo estaba practicando, pidiendo perdón durante 10 años. Pero en mi corazón nunca había llegado perdón eterno. Nunca había sido justificado, santificado y perfeccionado. ¿Por qué? Yo no estaba escuchando claramente la verdad. Yo no sabía que Jesucristo entró en el lugar santísimo de tabernáculo de reunión celestial, habiendo obtenido eterna redención, para que yo fuera justificado, santificado y perfeccionado. Y esta cosa yo no sabía. Sin saber, sin conocer el evangelio, ¿cómo yo podía ser salvo? ¿Cómo yo podía ser renacido? ¿Cómo yo podía ser adoptado hijo de Dios? ¿Cómo yo podía ser justo ante Dios? ¿Cómo yo podía vivir por la fe siendo pecador? Totalmente era negativo, sufrido. Pero un día Dios me rescató por medio de la verdad, por medio del evangelio. Desde aquel tiempo Dios estaba trabajando en mi vida. Dios estaba dando conocimiento, sabiduría, para que yo pudiera entender lo que está escrito en la Biblia. Por eso hoy en día estoy enseñando la palabra del Señor a través de apoyo del Espíritu Santo del Señor. Doy gracias, Señor, porque nosotros cada día estamos investigando la palabra de Dios. Cada día estamos uniendo entre muchos pastores. Cada día nosotros estamos recibiendo la gracia del Señor. Para tener la fe, sí o sí tiene que escuchar la palabra de Dios, no de mentira. Y luego, para ser utilizado de Dios, sí o sí tiene que practicar con la verdad, con el evangelio.
Mientras tanto que van a predicar el evangelio, ustedes serán bendecidos ante el Señor. El día de hoy hasta acá. Oremos. Señor, le damos gracias, Señor, por permitir el día de hoy. Una vez más hemos escuchado de la palabra del Señor. Es tan maravilloso es que Dios enviará el poder engañoso para que creyeran mucha gente en la mentira, porque ellos no han recibido el amor verdadero de Dios. Por eso no han recibido la salvación, así dice. Nosotros, ¿cómo podemos alabar a su nombre? ¿Cómo nosotros podemos glorificar a su nombre? Porque nosotros también éramos ignorantes de la verdad, éramos ignorantes del evangelio. Pero un día Dios abrió nuestro corazón, un día Dios nos dio la misericordia del Señor para que nosotros pudiéramos aceptar la redención eterna, el nuevo nacimiento, el nuevo pacto, a través de el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Por eso se dice que Hebreos capítulo 10, el versículo 17, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Nosotros podemos alabar a su nombre por haber dado esta bendición. También, Señor, le pido que nos ayude. Utilice, Señor, a cada uno de nosotros como su instrumento. Cada día nosotros queremos seguir estudiando la palabra del Señor. Cada día nosotros queremos recibir la guía del Espíritu Santo del Señor. Espero que nos bendiga. Gracias, Señor. Oramos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.